Hola a todos y todas. Hoy les voy a invitar a revisar 5 presentaciones que he preparado para que revisemos el libro número 1 de Historia Universal. Por lo tanto, vamos a ver las presentaciones. Después de cada una de ellas hay tareas que realizar y al final de la revisión de estas 5 presentaciones están las pruebas para medir su aprendizaje. Por lo tanto, ojalá se den un tiempo para que revisemos estas materias y puedan aprenderlas. Vamos entonces a iniciar con el tema las primeras civilizaciones de la historia universal. Esta presentación nos dice que como conclusión las primeras civilizaciones de la Tierra tuvieron una característica común que se desarrollaron en las cercanías de los ríos. Ahí tenemos Egipto, Mesopotamia, la India y la China. Ellos fueron muy inteligentes y aprovecharon las aguas para poner sus asentamientos. Por lo tanto, por eso, por ejemplo, los egipcios utilizaron el recurso de las crecidas del Nilo para poder desarrollar su agricultura. Esto les permitió construir diques y canales, hicieron un calendario y además aprovecharon de perfeccionar y crear el cálculo y la geometría. Estas civilizaciones, está acá Egipto, al norte de África, tenemos ahí a Mesopotamia, bordeando el mar Mediterráneo, aquí está India y acá se encuentra China. Esta es la ubicación geográfica. Ahora lo pueden ver más en detalle. El río Nilo en Egipto, el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia. Mesopotamia significa entre ríos. Acá tenemos además entonces a la India con el Ganges y el Indo y a la China con el río Amarillo y el Huanghe. Estas civilizaciones, además, otra característica que tienen en común es que tuvieron una estructura jerárquica, es decir, tenían una máxima autoridad y una organización social especial. La máxima autoridad de Egipto era el faraón, de Mesopotamia era el monarca absoluto, o sea, el rey. En la India se llamó emperador y en la China también el monarca absoluto. Ellos eran la máxima autoridad de las civilizaciones. Y la organización social que se dieron fueron estamentos fijos, es decir, no había movilidad social. Tenía una estructura de pirámide, donde en la parte superior estaba la autoridad máxima y abajo el siguiente pueblo. Mesopotamia también no tuvo movilidad social, la India tampoco y la China tampoco, por lo tanto fueron todas estructuras jerárquicas. Acá lo podemos ver con más detalle. La pirámide social de Egipto, el faraón en el primer lugar y en el último lugar los esclavos. Esto es una estructura piramidal en forma de pirámide donde la autoridad mayor está arriba y el resto del pueblo abajo. Lo mismo estuvo Mesopotamia, con el monarca absoluto allá arriba y el resto de la pirámide hasta llegar a los más bajos de la pirámide, que son los esclavos. Esto significa que no tenían movilidad social. Uno no se podía cambiar de estamento. Si yo nacía esclavo, moría esclavo. Eso se llama sin movilidad social. El poder de las autoridades de las grandes civilizaciones era usualmente el que tenía el faraón en Egipto, un poder absoluto, dueño y señor del país, jefe del ejército, y por lo tanto no había autoridad sobre él. Otra característica en común que tuvieron las civilizaciones, las primeras, fueron que todas tuvieron una estructura de religión y además tuvieron las primeras escrituras.
todos fueron politeístas, que quiere decir que creían en varios dioses. Y en relación a su escritura, los egipcios usaron los jeroglíficos, Mesopotamia cuneiforme, la India la escritura llamada el Indo, la China la ideográfica. Y este tipo de escritura fue por la influencia del entorno geográfico donde vivían. En aspectos de religión, como ya dijimos, todos eran politeístas, es decir, creían en más de un dios. Y en Egipto una característica es que todos los egipcios adoraban divinidades zoomorfas. Eso quiere decir que sus divinidades eran con forma de animal. ¿Cuándo comienza la escritura? Y por lo tanto la historia, 3500 años antes de Cristo, y empieza la historia en Mesopotamia, donde el tipo de escritura que usaron fueron la cuneiforme. Ahí está. Y luego en la historia aparece Egipto con su escritura jeroglífica. Por lo tanto, hay un libro que dice que la historia empieza en Sumer, es decir, en Mesopotamia. Los mesopotámicos, al igual que los egipcios, también hicieron pirámides, pero unas pirámides escalonadas. Esas pirámides escalonadas se llamaron zigurats. Por lo tanto, esta construcción es original de Mesopotamia. Acá tenemos algunas imágenes, porque en la prueba nos pueden poner imágenes para que reconozcamos a qué civilización corresponden. Egipto, ¿verdad? Aquí está Mesopotamia, el zigurat de Mesopotamia, la estructura de la pirámide de Egipto, el poder representado en los faraones en Egipto, sus dioses en Egipto, en Mesopotamia sus relieves y sus dibujos en Egipto. Por lo tanto, ahora te invito a escribir en tu cuaderno y responder las siguientes preguntas. Primero, vas a ubicar en la línea de tiempo las primeras civilizaciones, en las que estudiamos en la primera guía. Allí tienes que ubicar en la línea del tiempo donde se ubican las primeras civilizaciones. Luego vas a escribir unas 6 líneas donde expliques por qué es importante la agricultura para el desarrollo de las civilizaciones. Luego vas a escribir y nombrar las civilizaciones junto al río que le corresponde. Ejemplo, egipcios, río Nilo, y así sucesivamente. Luego vas a explicar 2 características similares de las primeras civilizaciones. Y por último, vas a explicar en tu cuaderno en 6 líneas qué significa la expresión sin movilidad social. Vamos a ir practicando preguntas de alternativa y también preguntas en las cuales tienes que escribir, porque esta es una segunda habilidad que también te van a evaluar en la prueba que tienes que dar, ojalá en el mes de agosto. Listo la primera temática. Vamos a avanzar ahora al segundo tema. Gracias. Gracias por ver el video de esta clase. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, revisar nuestra fanpage y seguir estudiando junto a Entre Nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!